Story time de algunas características que mostró Tiago del diagnóstico, de mi tiempo de negación. Vamos a ver cómo puedo hacerle esta historia que no sea tan larga. Señores, dicen que muchas veces las señales aparecen, pero como que uno no las entiende hasta mucho después. Yo con el tiempo he ido recordando muchas cosas de Tiago que en ese momento yo no entendía. Por ejemplo, mi hijo no respondía a su nombre, no decía ni mamá ni papá, ninguna de esas cosas como que los padres celebran en la corta edad de sus hijos. Había noches que él repetía una canción una y otra vez. Nunca yo voy a olvidar cuál era. Las ruedas del autobús. Ustedes pueden creer que él se pasaba, o sea, él podía cantar las ruedas del autobús una y otra vez. Era como si su cerebro nunca descansara. Tampoco jugaba con los carritos como los otros niños lo hacen. En vez de empujarnos o hacer carreras, él solo se quedaba mirando las ruedas y le daba vueltas una y otra vez. Cosas que no veía en mi otro hijo, que es un año mayor que Tiago, pero aunque dicen que las comparaciones no son buenas porque cada niño se desarrolla a su ritmo, era como que inevitable no decir como que wow, Alonso no hace eso y Tiago hace tal cosa. Bueno, con el tiempo también empezó a irritarse con mucha facilidad y muchas veces yo llegué a pensar que quizás era la impotencia de no poder comunicar lo que sentía o lo que él quería decirnos. Incluso, señores, yo recuerdo que una vez él se irritó tanto que hasta me golpeó delante de la gente. O sea, yo tuve que respirar profundo. Él tuvo otra etapa que le gustaba andar con 2 pelotitas de plástico de esos de colores, una en cada mano. Para él eso era completamente normal, pero como que para nosotros nada que ver. Llegamos a un lugar donde podían haber 100 niños y él solo le interesaba jugar con Alonso. En ese momento muchas de esas cosas yo no las entendía. Simplemente eran comportamientos de mi hijo. Hasta que un día en un cumpleaños de mi mamá pasó algo que sembró una duda en mi corazón. Segunda parte del story time del proceso que he pasado con Tiago, mi duelo y el proceso doloroso de la negación. Les decía que un día de un cumpleaños de mi mamá pasó algo que sembró una duda en mí. Felisabel, una compañera de la universidad, esa noche vio una foto que yo acababa de subir a Instagram, una foto que para mí era completamente normal, pero para ella no lo fue. Y me hizo una pregunta que me dejó, así como uno dice, como que seca, congelada. Ella me dijo así, ella es muy espontánea, y me dijo, mira, ¿por qué Tiago se tapa los oídos? Y perdóname por meterle. Yo me quedé como en silencio, yo no sabía ni qué le iba a responder, porque yo eso ni siquiera me lo había preguntado, ni siquiera lo vi como una alerta, quizá porque Tiago lo había hecho 1 o 2 veces. Yo nunca pensé que eso pudiera como significar tanto, pero ella, que tiene mucha experiencia con un niño dentro del espectro, sí le pareció una alerta, y cuando alguien vive eso, aprende a ver cosas que otros no ven. Entonces ella me dijo algo que yo nunca voy a olvidar: dale seguimiento a eso. Esa simple frase fue la primera alerta que yo recibí, y fue lo que nos llevó tiempo después a buscar respuestas. Así fue como mi esposo y yo terminamos sentados frente a una neuróloga. Fuimos a la clínica Hospital, donde nos recomendaron ir porque allá consulta una de las mejores neurólogas pediátricas en el país. Ese día nosotros pasamos casi 7 horas para esperar un turno, lo que para nosotros, incluso para el niño, fue muy agotador. Esa doctora, aparte de tener muchos pacientes, se toma su tiempo en cada caso, y creo que eso es muy positivo. Todavía yo recuerdo el consultorio, el silencio, la forma en que la doctora observaba a Tiago, todas las preguntas que nos hizo, desde cómo fue el embarazo, si fue deseado, todo, absolutamente todo, desde el inicio hasta ese día, todo sobre mí. Yo pensaba que diría que cada uno tenía su ritmo, que había que esperar un poco más, que eran normales ciertos comportamientos a esa edad. Tiago en ese momento tenía 2 años, pero no fue así. La doctora nos miró y, sin ponerle pañitos tibios, sin ampliar la situación, nos dijo algo que todavía puedo escuchar en la cabeza. Su hijo tiene características de autismo. El niño está dentro del espectro, y nos indicó una serie de estudios. Cabe recalcar que los estudios no era para saber si era autista o no, ya ella me lo había diagnosticado. Era para indagar si todo andaba bien en su cerebro, tanto en la estructura como en las funciones. Pero ella fue muy directa, sin titubear. En ese momento yo sentí que se me fue el aire. Mi esposo y yo nos miramos, pero como que ninguno de los dos pudo decir una sola palabra.
Salimos de ese consultorio en silencio, tristes, agotados, teníamos el día entero ahí. Inmediatamente nos montamos en el vehículo, nos quebramos. Yo empecé a llorar desconsoladamente, fue un duelo real, fue un duelo profundo. Nosotros no sabíamos nada del autismo, no sabíamos qué significaba para el futuro de nuestro hijo, no sabíamos cómo sería su vida. Ese día llegamos a la casa completamente devastados, sin ni siquiera poder asimilar esa noticia. Yo recuerdo que mi esposo se encerró en la habitación con las luces apagadas y se quedó solo, llorando, tratando de entender algo que muchos padres nos preguntamos en silencio: ¿por qué a nosotros? Mientras tanto, yo no podía sostener todo ese dolor sola. Llamé a mis hermanos por videollamada, pero yo no podía ni hablar. Ya ellos sabían que algo no andaba bien cuando me vieron así. Ese fue el inicio de nuestro duelo. Pero lo que yo no sabía en ese momento era que la historia de mi hijo no iba a quedarse ahí. Había días donde veía pequeños avances y me decía a mí misma: quizás se equivocaron, quizá él no es autista, como parte de mi negación. Mi mamá y mi esposo sí estuvieron con los pies un poquito más sobre la tierra, pero yo tuve negación en muchas circunstancias de este proceso. En el fondo yo sabía que estaba negando una realidad que me dolía demasiado. No podía ni siquiera mencionar la palabra autismo sin que se me rompiera la voz. Le hicimos encefalogramas, la resonancia magnética me hizo llorar demasiado al ver a mi hijo tan pequeño entrar en ese túnel, pero recuerdo una noche especialmente dura. Teníamos que hacerle un estudio que se llama timpanometría. Esto es un estudio para evaluar la salud del oído y asegurarse de que los comportamientos de taparse los oídos no sean causados por dolor o una pérdida auditiva, ya que se pueden dar casos que su tema de los oídos no sea por la condición, sino por situaciones como esas. Bueno, en ese estudio tenía que despertar a mi hijo a las 3 de la mañana, mantenerlo despierto para que a las 6 de la mañana, que era la hora del estudio, él tuviera un sueño natural y no inducido por un medicamento. Estábamos mi esposo, Tiago y yo ahí bien tempranito, trasnochados, agotados, cansados, pero sobre todo él y yo estresados. Sucedía algo que impedía que se le pudiera realizar el estudio de forma correcta y nos reagendaban la cita. Cuando intentaban ponerle los aparatos en el oído, el niño se despertaba. El estudio se dañaba. Ese día lloré de cansancio, sentía que todo era demasiado y eso me pasó 3 veces. Ya yo estaba a punto de explotar. Pero faltaba otro golpe. Ya esto lo voy a dejar para la 4ª parte de la historia de Tiago y mía, bueno, y de mi familia con el autismo.